los estudios de REC TV, Guayaquil, Ecuador, conectando al mundo con Cristo. Presenta Tu Nueva Identidad, un programa basado en hechos reales que impactará tu vida. Bienvenidos. Recuerdo mi niñez, una niñez desordenada, donde desde muy joven me dediqué a vivir mi vida a mi manera, a tal punto que a los 15 años de edad yo ya estaba perdido en las calles. Conocí a un homosexual, a tal punto que comencé desde esa edad a llevar una relación por 8 años. En ese tiempo de la adolescencia viví mucho desorden en el plano sexual, homosexuales, prostitutas, estuve en droga, en el alcohol, estuve también en bandas. A los 19, 20 años, a los 20 años caí preso y fui a dar a la penitenciaría donde casi me matan, pero por la misericordia de Dios, salí. Y en el 2000 yo pensé que ya ahí ya todo se iba a solucionar en mi vida, que mi vida iba a funcionar normal, pero no era así. No hubo ni un cambio, fue peor. Yo era una persona que me gustaba también mucho los bailes, la tomadera, tenía mucho dinero, pero no solo eso me satisfacía, tener un buen trabajo, aparte también robaba y todo lo gastaba en mujeres, en cabaret. En el 2007 se le ha hecho 3 exámenes, sus resultados arrojan un VIH-Sida positivo. Aparte de que usted tiene una hepatitis, usted tendrá a lo mucho 6 meses de vida. Desde muy joven, desde muy niño, tuve una vida donde crecí solo, fui abandonado por mi padre, solo mamá y mis hermanos. Ellos fue lo que estuvieron pendientes de mí. Con lo que fui creciendo, mi infancia no fue de la mejor. Entonces eso marcó en mí como en sentirme como rechazado, al sentirme de que, veía a los demás niños normales con sus padres y yo siempre me sentía solo. Pero desde ahí, desde ese momento, desde esa niñez, tuve que aprender a ser fuerte, a tal punto de que me fui convirtiendo en un joven, en un niño rebelde. A todo lo que yo quería lograr, lo hacía, pero era producto del golpe, producto de la agresión. Todo lo que quería lo conseguía. En la adolescencia, yo ya muy joven, comencé a tener malas relaciones. Llegué al colegio, un colegio aquí en Guayaquil, donde estaba prácticamente al lado del Cerro del Carmen, Cerro Santana. Era un lugar muy conflictivo. En ese tiempo existían las bandas, las pandillas. Entonces yo desde muy joven me comencé a involucrar en eso, lo que eran las pandillas, las peleas, las bandas. Comencé a consumir drogas, cigarrillos. De los 11, 12, 13 años comencé a hundirme en el vicio del alcohol. Yo comencé primero con lo que es cigarrillo, probando un cigarrillo, me fumaba un cigarrillito, pero ya después del cigarrillito ya no era un cigarrillo, ya era una cajetilla, y eran 2 cajetillas de cigarrillo. En discotecas, en lugares donde iba a fiestas, todo, siempre hay amigos que te dicen, ¿sabe qué? Prueba, dale una probadita, ya cambia del cigarrillo, ándate a algo más fuerte. Así fue donde comenzaron a insinuarme para que yo vaya a probar lo que es droga en ese tiempo, marihuana, ¿sí? Lo que se llama
maduro con queso. Entonces me comenzaron a mí a incentivar de que darle unos toquecitos, y en son de broma me fui metiendo poco a poco en lo que es droga. Yo pude salir a tiempo antes de inmiscuirme más. Lo mío fue más el alcohol. El alcohol sí fue una lucha. Quizás tú dices, pero la droga es más que el alcohol, viene a ser lo mismo y hasta peor, porque la droga yo la pude dejar a tiempo, pero el alcohol no. El alcohol me llevó a estar preso por 15 años. El alcohol me llevó a las calles, resultó ser una atadura de la cual no pude salir por ayuda propia. Muchas veces intenté recuperarme, pero no lo pude. Desde muy joven yo ya estaba metido en lo que son cabaret, en lo que son prostíbulos. Estuve involucrado con mujeres de la vida, con homosexuales, a tal punto que yo a los 15 años de edad conozco un homosexual. Sus padres lo habían dejado y él no tenía dónde dormir. Y yo siempre le comencé a dar apoyo. Comenzamos una relación desde los 15 años de edad, prácticamente casi como 8 años estuvimos con él viviendo en el mismo hogar. Yo tenía que trabajar, me iba a mi trabajo y cuando yo llegaba estaba con él, que para mí era como una mujer, ¿no? A tal punto que yo veía por sus necesidades, yo veía por los alimentos, yo veía aún por sus hermanos que estaban estudiando. Pero cuando yo a los 19, 18 años tuve que irme al servicio militar, tuve muchas oportunidades también. Era un joven que tenía sueños, pero por haber decidido mal no me fue bien. Estuve en el servicio militar, tuve oportunidades, me gustaba el fútbol, quizás como cualquier joven, me gustaban los deportes, era una persona que me gustaba hacer mucho deporte, el culturismo, el levantamiento de pesas, pero bueno, por las malas decisiones no se pudo seguir. Regresando del cuartel del servicio militar, yo me veo más involucrado. El homosexual viajó en el 2000 a Francia y dije, bueno, ya todo va a ser normal, mi vida va a coger otro rumbo, como tiene que ser, un hombre y una mujer. Pero resulta que no fue así, resulta que yo estaba encadenado, estaba atado a esa vida de sexo, de homosexualismo, de prostitución, de droga, de alcohol. Y yo me deprimo y el homosexual se fue y yo fui a dar directamente al mercado de Durán, a parar con los borrachos, con los borrachitos de ahí. No fui por un mes estuve intensamente chupando día y noche, a tal punto que andaba llegué al extremo de andar desnudo, perdido ahí, comiendo de lo que come la gente que está así, de lo que venía, sí, a veces de la basura cuando no había plata. Y ahí paraba sin camisa, sin pantalón, tomando de día y de noche, porque se tenía una pena, se sentía que mi vida en ese momento ya no valía nada. Mira qué errado estaba, qué equivocado estaba. Pero bueno, con el tiempo pasó. Mis padres me fueron a rescatar, mi mamá buscándome por hospitales, en las penis, buscándome en diferentes lugares para saber de mi vida, porque yo me perdía, porque yo quizás como cada joven, quizás que nos está mirando, amigos, que los padres le dan un buen consejo y lo único que yo decía, déjenme vivir mi vida, es mi vida, yo sé lo que hago con mi vida, pero lamentablemente no sabía lo que hacía con mi vida porque me estaba destruyendo. Entonces, pero me fueron y me rescataron de ese lugar donde estaba. Bueno, las que he escuchado es la promiscuidad, que sería una, la zoofilia, la pedofilia y el incesto.
y todo lo que tenga que ver en contra de la naturaleza. Entre las más conocidas, las orgías, el incesto, la pedofilia, la zoofilia, el bestialismo, tener sexo con animales, esa es una de las principales. El abuso contra los menores de edad, las personas lesbianas que son homosexuales. No tengo nada en contra de eso, pero pues eso me parece inmoral para las demás personas. Pero ya cada quien vive como quiere vivir y tiene sus relaciones como las quiera tener. Pero digo yo que tiene que tener respeto hacia la otra sociedad. Pues yo la verdad creo que para unos 2, 3 conozco, así, el lesbianismo o las personas cuando son gays y también personas que tratan como abusar de menores de edad, de los niños. Un poco complicado, pero la primera opción es conversar con esa persona, preguntarle por qué le atrae esta situación, a qué se debe, algún trastorno de conducta, pero el diálogo, lo principal es el diálogo. Pues hablando con él, porque como todo se arregla hablando con él y aconsejándolo que eso está muy mal, depende de lo que estuviera haciendo. En lo personal, pues no tengo familia lesbiana, ni homosexual, ni nada de eso, ni he sabido de mi familia que haya abusado de un menor de edad, algo así no me ha pasado. Pero pues yo digo que si llegara a suceder el caso, sería lo mejor hablar con la persona y decirle que eso está muy mal hecho y aconsejarlo que cómo son las cosas. Yo trataría, no sé, de llamarlo, hablar con él, dialogar con él y preguntarle si es que le ha pasado por ello, si ha vivido eso, tratar de remediarlo, buscar ayuda, no sé, médica, no sé, algo así por el estilo, darle como un consejo. En este caso, la verdad es que yo me he topado con personas así, ¿no? Honestamente, no he llegado a decirles nada porque he respetado como sus decisiones y mientras ellos no interfieran en la nuestra o reclamen algún tipo de derecho, la verdad que ellos pueden vivir, pero sí, en este caso, pensándolo bien, le diría que pida ayuda, que alguien lo ayude, ayuda profesional, psicólogos, porque la verdad que no se nace así, sino que de pronto algo pasó en su vida pasada y llegó a ser. Sí, por esa razón yo no los puedo juzgar, ni criticar, ni señalar, pero sí le recomendaría que busque ayuda profesional, que lo suyo sí tiene solución. La inmoralidad sexual, desde el punto de vista social y religioso, son prácticas del cual no corresponde con los comportamientos o las conductas adecuadas para encontrar placer. En esto encontramos lo que es incesto, zoofilia, pedofilia, entre otros. Dentro de la psicología, la inmoralidad sexual está relacionada con las parafilias, que en estos casos implica todo tipo de perversiones y prácticas no correctas desde el punto de vista psicológico. Aquí las personas buscan placer no de la manera de una relación sana y formal, sino que buscan otro tipo de estímulos que conlleva a ellos a cualquier extremo de su comportamiento. Para que una persona salga de la inmoralidad sexual, en este caso lo primero es tomar conciencia que este tipo de comportamiento no le va a ayudar en nada en su madurez, en su desarrollo personal y en sus valores. La persona debe buscar ayuda espiritual, también ayuda psicológica, identificar cuál es la causa por la cual cayó en estos tipos de comportamiento. Muchas de estas causas son a veces violación, abusos, pornografía infantil, pedofilia y otro tipo de práctica en donde el niño o la niña va creciendo ya con distorsiones de la parte afectiva sexual. Entonces es vital la ayuda espiritual, es vital la conexión espiritual y también la ayuda psicológica y empezar a través de actividades como hacer deporte, el arte, estudiar, logra poco a poco desarrollar una madurez personal y evitar en caer en tipo de trastornos sexuales que lo lleva a mayor confusión y mayores problemas personales. Ahí me trajeron a mi casa, yo pensaba que ya todo iba a estar normal, pero era mentira.
mi vida nunca fue normal, mi vida ya estaba atada a lo que era el homosexualismo, la droga, el alcohol, la prostitución. Yo pensaba que mi vida iba a dar un giro, que iba a cambiar, pero no fue así. Ya estaba sumergido, me fui haciendo peor, porque ya conocía esa cadena a tal punto de que yo me prostituía, vendía mi cuerpo a los homosexuales por 40, 50, 80, 100 dólares, lo que me daban. Entonces llegué a eso, y no solo homosexuales, también mujeres. Porque en ese tiempo yo alzaba pesa, estaba bien, estaba fuerte, yo tenía un buen trabajo, tenía mucho dinero, ganaba bien. Y aparte de que ganaba bien, cuando no tenía plata robaba. A donde yo paraba era la Perimetral, era el Guasmo, era el Mosquito, un lugar conocido allá en el Guasmo, a tal punto que caí preso, estuve en la penitenciaría, pero bueno, gracias a la ayuda de la misericordia de Dios, no me pasó nada, cumplí el tiempo que las leyes me pusieron, ¿no? Por un robo que cometí. Mira, la experiencia en la penitenciaría, y quizás tú, amigo que nos estás viendo y quizás has estado preso, sabes que la penitenciaría del tiempo antiguo no es como la penitenciaría de este tiempo. Ahora hay celdas, están todo estructurado, pero en el tiempo que yo estuve en la penitenciaría por el 99, 2000, estaba toda la gente mezclada en un lugar, no sé si todavía hasta la vez existirá, que le llamaban La Lagartera. La Lagartera era un lugar muy tremendo, era pequeño, pero había mucha gente. La gente dormía en el suelo, los que tenían ponían unas colchonetas o quizás un cartón, esa era la cama de la penitenciaría, y el que no tenía, el que llegaba nuevo, lo mandaban a un lugar que se llamaba El Avioncito. Le llamaban El Avioncito porque la persona que lo ponían allá arriba tenía que sentarse en el ancho de un bloque, a la altura como de 2,50 metros, 3 metros, a tal punto que cuando ya vence el sueño, la persona que está ahí tenía que equilibrarse. ¿Cuál era la sorpresa? De que si una persona se caía, tenía que ir a dar a ese lugar, estaba repleto, era un baño, repleto de excremento, repleto de orina, y el que caía allá sabía dónde iba, directamente al fango. Pero por eso se llamaba El Avioncito, había que estarse equilibrando. Pero resulta que a las 2, 3 de la mañana a mí me vence el sueño y yo veo un lugar donde yo me pude meter, me bajé de ese lugar que le decían El Avioncito y me voy a dormir en una abertura que había en el piso. A los 2, 3, 4 minutos yo siento que me levantan a golpe, ¿sí? Porque todo lugar en la penitenciaría tiene un dueño, cada piso tiene, cada cartón tiene un dueño. Entonces yo veo que me levantan a golpe, prenden las luces, y cuando veo, pues yo lo que hago es defenderme, que la persona que quería agredirme me saca un cuchillo. A mí me cogen y me pasan una cuchara con filo, y con esa cuchara yo tuve que defenderme en ese momento, a salvar mi vida, y los dos salimos cortados. Desde ahí, ese momento, ya me miraron de otra manera, porque dentro de la penitenciaría había un preso que se llamaba alias Macanaki, que ya tiene que haber fallecido. Este varón vio cómo yo actué, cómo me defendí, tal punto que desde ese momento él me dijo que me cogió para su banda y me dijo que yo iba a estar con él y que ya nadie más me podía tocar ahí. Efectivamente, así tuve el tiempo ahí dentro de la penitenciaría, pero los que están en la pena saben lo que pasan ahí, violaciones y a veces muertes. Entonces, pero gracias a Dios yo cumplí y tuve que salir ya después de ese lugar. Mi vida siguió un rumbo muy equivocado, pero pasó algo. Llega el 2007, mi cuerpo comienza a enfermarse. Yo era una persona muy sana, una persona que no me enfermaba, una persona que hacía mucho deporte, que alzaba mucha pesa, pero bueno, yo me comienzo a enfermar de una fiebre tremenda. Yo nunca había visitado a un médico porque era una persona fuerte, sana, que me gustaba el deporte.
pero ni un médico daba con lo que yo tenía. Me mandaban a hacer exámenes, me mandaban a pastillas, todo, pero eso no calmaba. Yo seguía todo lo que habían hecho en el gimnasio por más de 5 o 6 años, lo perdí en un mes. Entonces eso ya me comenzó a preocupar a mí. Ya me comenzó a preocupar de ver que iba al médico y los médicos no sabían, a tal punto que me mandaron a un lugar donde ellos me hicieron una prueba, y de la cual esa prueba ya salió prácticamente con el 80% de que el médico me dijo de que podía yo tener una enfermedad grave. Los médicos me dijeron que tenían que mandarme a hacer unos exámenes más profundos, porque en los exámenes que ellos me habían hecho, yo salía con el 80% de posibilidad de que yo tenga una enfermedad catastrófica, y me mandan al hospital de infectología en Guayaquil a hacerme unas pruebas, análisis de sangre, y me hacen los exámenes y me dijeron sus resultados están en 15 días. Después de 15 días regreso y los médicos están reunidos, a todas las personas. La sorpresa mía que a todos los que se habían hecho ese día los exámenes le daban ahí los papeles en el momento, y la sorpresa que a mí me decían que espere, y yo decía, pero ¿por qué a los demás le dan y se van todos contentos? ¿Y por qué a mí me dicen que espere, que estaban preparando la oficina de la psicóloga? De ahí me llaman y me dice pase, y estaba la psicóloga con el doctor. Ellos entonces me miran y me dice, señor Juan Carlos Viteri, que le tenemos su resultado, pero la psicóloga comienza a hablar y me comienza a decir, ¿sabe? Para lo que usted tiene, me dice, hay un tratamiento, me comenzó a decir eso. Entonces yo lo único que le dije es que quería saber qué era lo que me había salido, cuál era mi resultado, hasta cuando el doctor me dice, mira Juan Carlos, los exámenes que a usted se le ha hecho, las pruebas que usted se le ha hecho, sale el diagnóstico que usted ha sido detectado con VIH-Sida. Me asusté, en ese momento me aterroricé. Entonces, lo único que yo le dije, ¿cómo? Sí, me dice, sus resultados me han salido, me dice, con VIH-Sida, le hemos hecho 3 pruebas y sus resultados salen positivos. Fue sentirme que todo se acabó en ese momento, que el cielo y la tierra, y yo en medio como que me aplasté. Yo dije ahí que hasta aquí llega mi vida. En ese tiempo tenía 30 años de edad. Yo dije, ¿cómo va a ser posible que mi vida se acabe? La psicóloga me dice, hay un tratamiento, pero no la cura. Había un tratamiento que te puede alargar la vida, pero no quiere decir que te va a sanar. Y el médico me dice, aparte de eso, usted tiene una enfermedad también que se llama la hepatitis C. Me dice, si usted no se cuida, si usted no hace todo lo que le decimos, tiene 6 meses de vida, lo que me dijo los médicos. En ese momento yo me sentí de que todo acabó ahí, de que ahí acabó Juan Carlos Viteri, de que yo ya no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo lo único que pensé, mi mamá, mis hermanos, ya no voy, porque el médico me decía, ya no vas a poder trabajar, ya tu vida desde hoy nunca más será igual, lo que me dijo el médico, porque vas a tener que depender de un fármaco, de una pastilla, de un tratamiento. Entonces me dice, ya no vas a poder hacer fuerza, tienes que hacerlo de acá, ya tienes que dejar de trabajar. Entonces yo lo único que hice fue regresar a mi casa mientras yo salí con esa hoja donde decía que tenía la enfermedad. Yo lo único que hice, regresé a mi casa, pero todo el camino yo iba llorando, yo decía, muy joven y me voy a morir. Quizás quería poner excusa, yo mismo me decía, pero si yo no soy tan malo, es verdad, me he equivocado, pero yo me quería comparar con otras personas, yo no soy como la persona de allá, yo no soy como la de allá, yo no he violado, yo no he matado. Pero
nada de eso valía. Ya los médicos habían dado un veredicto de que tenía 6 meses de vida y una enfermedad catastrófica. Entonces yo lo único que hago es comprar una botella de trago y me voy a emborrachar a mi casa. Y efectivamente llego a mi casa, no le digo a nadie de mis familiares, nadie, ¿para qué? Lo único que llego a mi casa, en mi cuarto, prendo una radio viejita que tenía de esas antiguas, prendo y pongo una emisora a tal punto que me sale una música que dice: ya la ciencia te ha desahuciado, contagios y malo, dicen que es tu mal. Me sale esa música. Yo lo único que hago, cojo del coraje, cojo esa radio y la chispié, la boté, la dañé. Porque yo dije, hasta esta radio viene y se me carga, viene y me hace burla. Entonces yo lo único que hice, comencé a tomar ese trago, comencé a tomar solito y comencé a llorar. Quizás como tú estás llorando ahorita, amigo, por algo que te habrán dicho, quizás los médicos, quizá algo pasa en tu vida. Comencé a llorar como nunca había llorado, ¿sí? Sentía que de mi corazón se desprendía algo. Entonces yo lo único que hacía es llorar y tomar, pensando que con el alcohol lo iba a solucionar lo que me estaba pasando. El diablo comenzó a susurrar mi mente, a tal punto que mientras yo más tomaba, él comenzaba a hablar a mi mente, a decirme: mátate, vas a ser un estorbo, tu familia te va a menospreciar, tus amigos te van a menospreciar, tú ya no vas a poder hacer nada, ya no vas a poder trabajar, no vas a poder tener una familia. Eso es lo que Satanás, el enemigo, ponía en mi mente. Comencé a buscar en ese cuarto una pistola, buscando en los cajones encuentro una pistola, una 38, y la reviso la pistola tenía 6 balas. Entonces yo en ese momento tomé una decisión, me pongo la pistola en la 100 para acabar con mi vida, ¿no? Aplasto para que salga el disparo y la sorpresa que no salió el disparo. Me levanto del lugar donde estaba y voy a la parte de la ventana de mi cuarto, abro la ventana, saco la pistola y disparo y ¡blum!, la pistola dispara. Entonces yo dije, bueno, la pistola sí vale, está buena. Otra vez regreso a mi cama, me pongo la pistola por segunda vez en mi cabeza. Y yo quería escuchar solo nomás el sonar, el tric y ahí se acabó todo. Pero nada, no salió el disparo. Entonces yo decía en mi mente: tan débil estoy que aún ni matarme me puedo. Y otra vez me levanto, voy a la ventana y disparo y sale. Otra vez regreso, la tercera vez a sentarme. Yo dije, esta vez ya tiene que ser la decisiva. Y regreso, me siento y pongo la pistola en mi 100, a tal punto que por tercera vez no sale la bala. Entonces, pero ahí yo lo que me pude dar cuenta, que cuando uno piensa que más solo está, cuando piensa que no hay salida, ahí está Dios. En ese tiempo yo no conocía de Dios, pero sé que la misericordia, que el amor de Dios está para cada uno de nosotros. En ese momento yo decidí ya dejar de intentar matarme. Boté esa pistola. De ahí para adelante fue una lucha. Imagínate, yo tenía que decirle a mi familia, no sabía qué iba a pasar. Los médicos me habían dado 6 meses, yo 1 mes intenté matarme, me quedaban 5 meses. Yo tenía una lucha con eso, porque yo decía, bueno, me quedan 5 meses, ¿ahora qué hago? Pero mientras yo salía, porque me sentía así mal por la noticia, siempre estaba triste, afligido, sabiendo que me iba a morir. Entonces salgo a la calle y me encuentro un amigo, que este amigo me dice: yo no sé qué te pasa, Juan Carlos, me dice, no sé qué te pasa, pero lo único que te puedo decir, me dice, mira, allá arriba en los cielos hay un Dios que todo lo puede, me dice. Si estás enfermo o te pasa algo, ese Dios te puede sanar, ese Dios te puede ayudar. Cuando Él me dijo que hay un Dios que todo lo puede, a mi corazón entró una fe, a mi corazón entró una esperanza, que aunque la ciencia médica me había dicho que me quedaba 6 meses de vida,
había hay un Dios que todo lo puede, que todo lo imposible para Él es posible. Entonces yo regreso a mi casa con los ojos llorando, yo regreso a mi casa corriendo a buscar una Biblia, que no la encontré, solo encontré una Biblia viejita, que no valía ni un libro porque estaba carcomido por la polilla, le habían hecho hueco, no se podía leer, solo valía un libro de esa Biblia, que era el libro de Job. Entonces yo comencé a leer todo el libro de Job, los 42 capítulos, comienzo a leerlo desde las 6 de la tarde, porque yo ya no salía, que mi familia comenzó a darse cuenta, decir, ¿por qué ya Juan Carlos no sale? ¿Por qué Juan Carlos ya no toma? Lo que pasa es que ellos no sabían de que yo ya había sido sentenciado por la ciencia médica, que yo me quedaban 6 meses de vida. Desde ese momento yo comencé a buscar de Dios. En ese momento me comienzan a predicar. Siempre había por mí un amigo, Giovanni Ramos, mi amigo de infancia, de toda la vida. Buenas tardes, bendiciones. Quería saludar y darle un cordial saludo a Juan Carlos Viteri, mi gran amigo, mi gran compañero, amigo de infancia. Momentos vividos hermosos. En esta tarde acá de Santiago de Chile, te mando unos cordiales saludos, Juan Carlos, esperando que te encuentres muy bien. Sabemos de que Dios ha hecho una obra maravillosa en tu vida después de todo lo que hemos vivido, porque soy testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y lo único que te puedo decir, hermano, sigue adelante, fuerza, Dios está contigo. Y bueno, yo alegre y contento de ver que sigues los caminos del Señor, y eso me motiva a mí y me llena de alegría de saber de que estás muy bien. Saludos a todos por allá en Ecuador, saludos a la mami Marta, y especialmente, Juan Carlos, mil bendiciones para tu vida. Vuelvo y repito, Juan Carlos, eres el vivo reflejo de un testimonio real, impactante hacia Dios después de todo lo que has vivido en tu vida personal. Y no tengo más nada que decirte, Juan, solo saber de que cuenta conmigo, cuentas con mis oraciones, y que Dios bendiga a todo aquel que ve este video, que sin Dios no tienen esperanza, sin Dios el hombre no es nadie. Bendiciones a todos y adelante, Juan Carlos. Bueno, yo no sabía que mi amigo de toda la vida, Giovanni Ramos, había estado orando por mí por 12 años. Entonces en este video quiero yo darte las gracias, Giovanni, por las oraciones, por todo el tiempo que tú estuviste orando. Te agradezco en el amor de Cristo, allá donde tú estás en Santiago de Chile, a usted, a su familia. Dios te bendiga grande y poderosamente, y sabemos que te llevo en el corazón, y Dios te guarde cada día más y adelante en Cristo Jesús. Entonces la gente comenzó a darse cuenta por qué yo ya no tomaba, por qué yo ya no salía los fines de semana, porque ya no llegaba borracho. Lo que ellos no sabían era que yo tomé una decisión en mi corazón. Ya los médicos habían dicho de que ya no había oportunidad para mí. Yo dije en mi corazón, en mi vida, bueno, si me voy a morir, me muero con Cristo. Entonces digo, yo voy a buscar de Dios, no importa que sean 5 meses últimos, voy a buscar. Yo me quiero salvar, yo quiero que después de la muerte irme con Cristo. Entonces yo comencé a buscar el Evangelio, comencé a buscar las cosas de Dios. Llega el proceso de estar en los hospitales día y noche, haciéndome pruebas, exámenes de sangre y todo, por durante mucho tiempo. Yo iba al hospital de infectología y era medicina. No podía dormir, sabiendo que me quedaban 6 meses de vida. Lo único que hacía era 3 cosas: adoraba, alababa y leía la palabra de Dios. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana hacía eso todos los días, porque mi familia pensaba que yo me acostaba a dormir, pero nadie, sabiendo que estás desahuciado por la ciencia médica, va a poder dormir tranquilo. Yo en ese tiempo, yo hago un pacto con Dios. Amigo que nos estás viendo, hago un pacto con Dios, una promesa a la cual yo le dije: Dios, si tú me sanas, Dios, de esta enfermedad, yo te sirvo para toda la vida.
Entonces yo hice esa promesa, tanto me recuerdo en mi cuarto, ahí tirado, ahí en mi cuarto, porque yo estaba tirado, llorando, con gemido, llorando, diciéndole a Dios, perdóname. Yo le hice esa promesa, si tú me sanas, yo te sirvo para toda la vida, Dios. Efectivamente, pasa el tiempo, comenzaron a pasar los 6 meses y yo me pude dar cuenta de que lo que había dicho la ciencia médica no estaba bien. Yo comencé a buscar de Dios de una manera tremenda, ahí donde yo pude ver un cambio. La palabra de Dios comenzó a alimentarme a mí la fe. Pasaban los 6 meses, los 7 meses, yo dije, algo no está bien. O se equivocó la ciencia médica o al Dios al cual yo le he creído, al cual yo me entregué, está haciendo algún milagro en mi vida. Dios me comenzó a levantar de una manera tremenda en la iglesia, Dios me comenzó a usar, comencé a predicar la palabra de Dios. Ahí entendí el propósito, para qué Dios. Yo decía, cuando me enteré, decía esta frase, ¿por qué a mí? Decía. Y hasta que un día el Espíritu Santo de Dios me dice a mí, no por qué a ti, sino para qué a ti. Entonces yo pude entender el para qué a mí, era para que yo pueda llevar su palabra, para que pueda por medio de este mensaje, de este testimonio, ser de bendición para tu vida, amigo, que quizás está desahuciado, que quizás los médicos te han dicho muchas cosas. Allá arriba en los cielos hay un Dios que todo lo puede. Él puede sanar el cáncer, el SIDA, el COVID, la hepatitis. Él puede levantar aún a los muertos. Solamente hay que tener fe y creer que Dios todo lo puede. Entonces pasa el tiempo y yo sigo con vida. Por eso yo, donde quiera que predico, donde hablo a este tema, yo le puse vivo para contarlo, porque mucha gente han muerto, pero yo sigo con vida. Es porque Dios tenía un propósito para mi vida y también tiene un propósito para tu vida, amigo, que nos estás mirando, ¿sí? Que quizás tú dices, no sabes cuál es tu propósito. Tu propósito es venir a Cristo y que le sirvas a Dios en todo momento y que seas salvo. Que llega el año 2007, los médicos siguen haciendo pruebas, pero a mí me llaman, voy al hospital y me hacen exámenes nuevos. Y el mismo médico que en el 2007 me había dado, 2008 me había dado las pruebas del VIH positivo, en el 2015 me hacen exámenes nuevos, a tal punto que los exámenes arrojan mi rastro del VIH-Sida. Unos exámenes salen indetectables, negativos. Desde ese momento hasta ahora yo vivo para contarlo. Yo vivo para contarlo, las maravillas de lo que Dios ha hecho en mi vida, que Dios es un Dios real, que sigue sanando, libertando, que sigue haciendo milagros. Y ahora, desde este nuevo tiempo, esta es mi nueva identidad ahora. Ahora ya no soy el mismo de antes. Mi nueva identidad, gracias a la misericordia de Dios, predico el Evangelio. Ahora soy un pastor evangelista, donde el Señor me ha llevado a predicar. He tenido el privilegio de llevar la palabra de Dios en diferentes países, en diferentes lugares. He estado en Perú, en Colombia, próximamente estaremos en Santiago de Chile, si Dios permite estaremos en Argentina, estaremos en Bolivia, predicando la palabra, porque eso fue lo que Dios me mostró, y desde ese tiempo yo vivo para contarlo. Lo que hoy te estoy conversando, algo real, que si estoy vivo es por la misericordia de Dios. A todas las personas que están mirando este video, hasta donde llegue este video, a cualquier país, a cualquier nación, te invitamos que sea usted compartiendo este mensaje, compartiendo este video, para que sea de muchas bendiciones a otras personas que quizás se encuentran desahuciadas. Déjanos tu comentario. Si tú tienes una historia de vida, si tú tienes un testimonio real en tu vida y quieres conversarlo, contáctate con el programa Tu Nueva Identidad, para que tú
tú seas también de bendición para muchas personas. Dios lo bendiga y les amamos. Amén. Este programa es auspiciado. De fotos, apps, diseños y mucho más. REC TV presentó su programa Tu Nueva Identidad. Espéranos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Síguenos en todas las redes sociales como Tu Nueva Identidad, impactando vidas.